Para abrir la aplicación de hojas de cálculo Excel, vaya a Inicio y haga clic en la aplicación Microsoft Excel. También puede acceder a Microsoft Excel anclando la aplicación a la barra de tareas siguiendo el siguiente procedimiento. Vaya a Inicio y haga clic con el botón secundario del mouse en la aplicación Microsoft Excel y en la parte inferior haga clic en anclar a la barra de tareas. Para abrir la aplicación, haga clic en el icono de Microsoft Excel que se encuentra en la barra de tareas. Para abrir un libro de hojas de cálculo, en la ficha Archivo, haga clic en Abrir y en el cuadro de diálogo Abrir, seleccione el archivo que desee y haga clic en Abrir. Para cerrar un libro de hojas de cálculo, en la ficha Archivo, haga clic en Cerrar. Para cerrar la aplicación de hojas de cálculo Excel, en la ficha Archivo, haga clic en Salir. Una hoja de cálculo es un documento principal que se utiliza en Excel para almacenar y trabajar con datos. Consta de celdas que se organizan en filas y columnas. Una hoja de cálculo se almacena siempre en un libro. Un libro de Excel es un archivo que incluye una o varias hojas de cálculo que se pueden utilizar para organizar distintos tipos de información relacionada. Para crear un libro nuevo, se puede abrir un libro en blanco. Asimismo, el nuevo libro se puede basar en otro existente, en la plantilla de libro predeterminada o en cualquier otra plantilla. Las plantillas son archivos diseñados para hacer documentos con un aspecto interesante, atractivo y profesional. Todo el formato está completo, ya que se agrega a ellas todo lo que se desee. Algunos ejemplos son: informe de ventas, informe de gastos, presupuesto mensual. Los programas de Office vienen con varias plantillas previamente instaladas. Para crear un nuevo libro con la plantilla por defecto, en la ficha Archivo, haga clic en Nuevo y luego haga doble clic en la opción Libro en blanco. Para guardar un libro de hojas de cálculo en una unidad o dispositivo de almacenamiento determinado, en la ficha Archivo, haga clic en Guardar como. Seleccione la carpeta en donde desea guardar el archivo y luego establezca un nombre para el documento y haga clic en Guardar. Los archivos se clasifican por el tipo de información que almacenan, y esto se ve reflejado mediante la extensión del archivo, es decir, el formato. Para guardar un libro de hojas de cálculo en un formato distinto al original, en la ficha Archivo, haga clic en Guardar como, y en el cuadro de diálogo Guardar como, seleccione la carpeta en donde desea guardar el archivo, y en el cuadro de selección Tipo, seleccione el formato en el que desea guardar el documento, en este caso archivo de texto. Vamos a repetir el procedimiento para guardar el documento como plantilla. Vamos a repetir el procedimiento para guardar el documento como XPS.
Vamos a repetir el procedimiento para guardar el documento como página web HTML. Para alternar entre hojas de cálculo abiertas, en la parte inferior haga clic en la hoja de cálculo que desea ver. Para alternar entre libros abiertos, en la ficha Vista, en el grupo Ventanas, haga clic en Cambiar ventanas y seleccione el libro que desea ver haciendo clic sobre él. Las opciones Preferencias de Excel permiten personalizar la aplicación de acuerdo a las preferencias del usuario, tales como nombre de usuario, etc. Para cambiar el nombre de usuario, en la ficha Archivo, haga clic en Opciones y luego en el cuadro de diálogo Opciones de Excel, en la ficha General, en el cuadro de texto Nombre de usuario, establezca un nombre y haga clic en Aceptar. Para cambiar la carpeta predeterminada, en la ficha Archivo, haga clic en Opciones y luego en el cuadro de diálogo Opciones de Excel, en la ficha Guardar, en el cuadro de texto Ubicación de archivo predeterminada, escriba la ubicación que desee establecer y haga clic en Aceptar. Para buscar ayuda, en la ficha Archivo, haga clic en Ayuda y luego haga clic en Ayuda de Microsoft Office y en el cuadro de diálogo Ayuda de Excel, en el cuadro de búsqueda, escribe el texto que desea buscar y haga clic en Buscar. También puede solicitar ayuda presionando la tecla de función F1 y se abrirá el cuadro de diálogo Ayuda de Excel. El zoom es una herramienta que permite agrandar, disminuir, ajustar un documento en pantalla. Para utilizar las opciones de zoom, en la ficha Vista, en el grupo Zoom, haga clic en Zoom y en el cuadro de diálogo Zoom escoja la opción que desee. También puede hacer clic en 100%. Para mostrar u ocultar la barra de herramientas, sitúese en la parte derecha de la barra de herramientas y haga clic en la flecha. Una celda en Excel es la intersección de una fila y una columna. Una celda puede contener texto, números, fecha, instrucciones, funciones u otros datos. También se puede combinar el cálculo con datos o instrucciones dispuestas en otras hojas del libro. Las celdas se representan de forma rectangular y se ubican por un número, letra de fila y un número, letra de columna, y pueden ser identificadas con un nombre único, por ejemplo C2. Para ayudar a gestionar mejor una hoja de cálculo, es importante que cada celda posea un solo elemento de datos, por ejemplo, el nombre en una celda y el apellido en otra. De esta manera se obtienen ventajas como ordenar, filtrar, buscar, seleccionar, etc. Cuando se crea una lista, esta no debe contener columnas o filas vacías.
su cuerpo principal, pues puede crear inconvenientes para entender la lista en sí, y sirve para entender las totalizaciones y otros valores resultados de las filas o columnas. Siempre debemos insertar una fila en blanco antes de la fila de totales. También debemos asegurarnos de que las celdas adyacentes a la lista estén en blanco, para permitir entender mejor la lista y su utilización. Para editar el contenido de una celda, haga clic en la celda y escriba o modifique el contenido existente. Para modificar el contenido y formato de una celda, en la ficha Inicio, en el grupo Número, en el cuadro de selección Formato de número, dé el formato de celda que desee. Para seleccionar una celda, haga clic en la celda o presione las teclas de dirección. Para seleccionar un rango de celdas adyacentes, haga clic en la primera celda del rango y a continuación arrastre hasta la última que desee seleccionar. Para seleccionar un rango de celdas no adyacente, seleccione la primera celda o rango de celdas y después mantenga presionada la tecla Control mientras seleccione las demás celdas o rangos. Para seleccionar una hoja de cálculo completa, haga clic en Seleccionar todo, que es un rectángulo gris situado en la esquina superior izquierda de una hoja de datos donde se encuentran los encabezados de fila y columna. Para editar el contenido de una celda, haga clic en la celda y escriba o modifique el contenido existente. El comando deshacer permite retroceder acciones hechas por el usuario y las hechas automáticamente por Excel. Por ejemplo, al editar el contenido de una celda. Hacemos clic en deshacer. El comando rehacer rehace una acción deshecha. En la barra de herramientas de acceso rápido, haga clic en rehacer y se ha rehecho la última acción realizada. Para buscar una palabra o frase en la ficha Inicio, en el grupo Modificar, haga clic en Buscar y seleccione Buscar. Y en el cuadro de diálogo Buscar y reemplazar, en el cuadro de texto escriba la palabra o frase que desee buscar. Y puede ver los resultados encontrados en la parte inferior del cuadro de diálogo. Para reemplazar una palabra o frase en la ficha Inicio, en el grupo Modificar, haga clic en Buscar y seleccione Reemplazar.
y en el cuadro de diálogo Buscar y reemplazar, en el cuadro de texto Buscar, escriba la palabra o frase que desee buscar. Y en el cuadro de texto Reemplazar con, escriba la palabra o frase con la que desea reemplazar. Luego haga clic en Reemplazar todos. Al finalizar, haga clic en Cerrar. Para ordenar un rango de celdas según criterio numérico, seleccione el rango de celdas deseado. Y en la ficha Inicio, en el grupo Modificar, haga clic en Ordenar y Filtrar y seleccione Ordenar de menor a mayor. Para ordenar en orden ascendente, también puede seleccionar Ordenar de mayor a menor. Para ordenar en forma descendente. Para ordenar un rango de celdas, según criterio alfabético, seleccione el rango de celdas deseado. Y en la ficha Inicio, en el grupo Modificar, haga clic en Ordenar y Filtrar y seleccione Ordenar de A a Z para ordenar en orden ascendente. También puede seleccionar Ordenar de Z a A para ordenar en forma descendente. Para copiar el contenido de una celda o de un rango de celdas, seleccione las celdas que desee copiar. Y en la ficha Inicio, en el grupo Portapapeles, haga clic en Copiar. Y luego desplace el puntero a donde desee pegar el texto. Y en la ficha Inicio, en el grupo Portapapeles, haga clic en Pegar. Para copiar el contenido de una celda o de un rango de celdas entre hojas de cálculo, seleccione las celdas que desee copiar y haga clic en Copiar. Luego en la parte inferior seleccione la hoja que desee y luego seleccione la celda en donde desee pegar el contenido. Y en la ficha Inicio, en el grupo Portapapeles, haga clic en Pegar. Para copiar el contenido de una celda o de un rango de celdas entre libros, seleccione la celda que desee copiar. Y en la ficha Inicio, en el grupo Portapapeles, haga clic en Copiar. Luego haga clic en la ficha Vista y en el grupo Cambiar ventanas, haga clic en Cambiar ventanas. Seleccione el libro que desee haciendo clic sobre él. Y luego seleccione la celda en donde desee pegar el contenido. Y en la ficha Inicio, en el grupo Portapapeles, haga clic en Pegar. Autocompletar facilita la creación y edición de fórmulas y minimiza los errores de escritura y sintaxis. Después de escribir un signo igual y las letras iniciales, Excel muestra debajo de la celda una lista desplegable dinámica de funciones, nombres y cadenas de texto válidas que coinciden con las letras o con el desencadenador de visualización. Si los primeros caracteres que se escriben en una celda coinciden con una entrada existente en esa columna, Excel completará automáticamente los caracteres restantes. Excel solo completa automáticamente las entradas que contengan texto o una combinación de texto y números. Las entradas que contengan solo números, fechas u horas no se completan automáticamente.
Para mover el contenido de una celda o de un rango de celdas, seleccione la celda que desee mover y en la ficha Inicio, en el grupo Portapapeles, haga clic en Cortar y luego desplace el puntero a donde desee pegar el contenido. Y en la ficha Inicio, en el grupo Portapapeles, haga clic en Pegar. Para mover el contenido de una celda o de un rango de celdas entre hojas de cálculo, seleccione la celda que desee mover y haga clic en Cortar. Luego en la parte inferior seleccione la hoja que desee y luego seleccione la celda en donde desee mover el contenido. Y en la ficha Inicio, en el grupo Portapapeles, haga clic en Pegar. Para mover el contenido de una celda o de un rango de celdas entre libros, seleccione la celda que desee mover. Y en la ficha Inicio, en el grupo Portapapeles, haga clic en Cortar. Luego haga clic en la ficha Vista. Y en el grupo Cambiar ventanas, haga clic en Cambiar ventanas y seleccione el libro que desee haciendo clic sobre él. Luego seleccione la celda en donde desee mover el contenido. Y en la ficha Inicio, en el grupo Portapapeles, haga clic en Pegar. Para eliminar el contenido de una celda, seleccione la celda que desee y presione la tecla Suprimir. Para seleccionar una fila, haga clic en el encabezado de la fila. Para seleccionar filas adyacentes, arrastre el puntero por los encabezados de la fila. Para seleccionar filas no adyacentes, haga clic en el encabezado de la primera fila de la selección. A continuación, mantenga presionada la tecla Control mientras hace clic en los encabezados de otras filas que desee agregar a la selección. Para seleccionar una columna, haga clic en el encabezado de la columna. Para seleccionar columnas adyacentes, arrastre el puntero por los encabezados de columna. Para seleccionar columnas no adyacentes, haga clic en el encabezado de la primera columna de la selección. A continuación, mantenga presionada la tecla Control mientras hace clic en los encabezados de otras columnas que desee agregar a la selección. Para insertar una fila, seleccione toda la fila o una celda de la fila encima de la cual desea insertar la nueva fila. Y en la ficha Inicio, en el grupo Celdas, haga clic en Insertar y seleccione Insertar filas de hoja. Para eliminar una fila, seleccione toda la fila o una celda de la fila que desee eliminar. Y en la ficha Inicio, en el grupo Celdas, haga clic en Eliminar y seleccione Eliminar filas de hoja. Para insertar una columna, seleccione toda una columna o una celda de la columna situada inmediatamente a la derecha de la posición en la que desea insertar la nueva columna.
y en la ficha Inicio, en el grupo Celdas, haga clic en Insertar y seleccione Insertar columnas de hoja. Para eliminar una columna, seleccione toda la columna o una celda de la columna que desea eliminar. Y en la ficha Inicio, en el grupo Celdas, haga clic en Eliminar y seleccione Eliminar columnas de hoja. Para modificar el ancho de una columna a un valor específico, en la ficha Inicio, en el grupo Celdas, haga clic en Formato y seleccione Ancho de columna. Y en el cuadro de diálogo Ancho de columna, en el cuadro de texto, escriba el valor deseado. Y haga clic en Aceptar. Para modificar el ancho de una columna a un valor óptimo, seleccione la columna que desee y en la ficha Inicio, en el grupo Celdas, haga clic en Formato y seleccione Autoajustar ancho de columna. Para modificar el alto de una fila a un valor específico, en la ficha Inicio, en el grupo Celdas, haga clic en Formato y seleccione Alto de fila y en el cuadro de diálogo Alto de fila, en el cuadro de texto, escriba el valor deseado y haga clic en Aceptar. Para modificar el alto de una fila a un valor óptimo, seleccione la fila que desee y en la ficha Inicio, en el grupo Celdas, haga clic en Formato y seleccione Autoajustar alto de fila. Para inmovilizar o congelar los títulos de filas, en la ficha Vista, en el grupo Ventana, haga clic en Inmovilizar y seleccione Inmovilizar fila superior. Para inmovilizar o congelar los títulos de columna, en la ficha Vista, en el grupo Ventana, haga clic en Inmovilizar y seleccione Inmovilizar primera columna. Para alternar entre hojas de cálculo, en la parte inferior, seleccione la hoja que desee. Para crear una hoja de cálculo, en la parte inferior, haga clic en Insertar hoja de cálculo. Para eliminar una hoja de cálculo, en la parte inferior, haga clic con el botón secundario del mouse sobre la hoja que desea eliminar. Y en el menú contextual seleccione Eliminar. Para colocar un nombre a una hoja de cálculo, en la parte inferior, haga clic con el botón secundario del mouse sobre la hoja que desea renombrar. Y en el menú contextual seleccione Cambiar nombre y reescribe el texto deseado.
Para copiar una hoja de cálculo, en la parte inferior, haga clic con el botón secundario del mouse sobre la hoja que desea copiar y en el menú contextual seleccione Mover o copiar y en el cuadro de diálogo Mover o copiar seleccione la hoja deseada y active la casilla de verificación de copia. Crear una copia. Para mover una hoja de cálculo, en la parte inferior, haga clic con el botón secundario del mouse sobre la hoja que desea mover. Y en el menú contextual seleccione Mover o copiar. Y en el cuadro de diálogo Mover o copiar, haga clic en la hoja delante de la cual desea insertar directamente la hoja que desea mover. O simplemente moverla al final. Y haga clic en aceptar. Una fórmula es una ecuación que calcula un valor nuevo a partir de valores existentes. El resultado será asignado a la celda en la cual se introduce dicha fórmula. En Excel puede crearse una amplia diversidad de fórmulas, desde fórmulas que ejecuten una simple operación aritmética hasta fórmulas que analicen un modelo complejo de fórmulas. Una fórmula puede contener números, operadores matemáticos, referencias a celdas o incluso funciones. Una fórmula comienza por el signo igual. El utilizar referencias a celdas minimiza los errores de digitación y provee potencia a una hoja de cálculo. En Excel se pueden crear fórmulas para operaciones básicas haciendo referencias a celdas. El error nombre aparece cuando no se reconoce el texto de una fórmula. Aquí hay una W al final. Es una fórmula incorrecta. El error div aparece cuando un número se divide por 0. B1 se está dividiendo por 0. 4 dividido por 0. El error ref aparece cuando una referencia a una celda no es válida. Vamos a borrar la columna F. Y este error aparece cuando el ancho de columna no es suficiente para mostrar todos los caracteres de una celda o cuando una celda incluye valores negativos en la fecha o en la hora. Aquí vemos que se multiplicó estas dos cifras que son grandes y no alcanza a salir por el ancho de la columna. Una referencia relativa en una fórmula como A1 se basa en la posición relativa de la celda que contiene la fórmula y de la celda a la que hace referencia. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, se cambia la referencia. Si se copia la fórmula en filas o columnas, la referencia se ajusta automáticamente.
De forma predeterminada, las nuevas fórmulas utilizan referencias relativas. Una referencia de celda absoluta en una fórmula como signo dólar A, signo dólar 1, siempre hace referencia a una celda en una ubicación específica. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, la referencia absoluta permanece invariable. Si se copia la fórmula en filas o columnas, la referencia absoluta no se ajusta. De forma predeterminada, las nuevas fórmulas utilizan referencias relativas y es necesario cambiarlas a referencias absolutas. La función suma suma todos los números que se especifican como argumentos. Cada argumento puede ser un rango, una referencia de celda, una matriz, una constante o el resultado de otra función. La función promedio devuelve el promedio o media aritmética de los argumentos. La función mínimo devuelve el valor mínimo de un conjunto de valores. La función máximo devuelve el valor máximo de un conjunto de valores. La función contar cuenta la cantidad de celdas que contienen números y cuenta los números dentro de la lista de argumentos. La función si devuelve un valor si una condición especificada se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. En esta fórmula analizamos si en esta celda el valor es mayor que 10 e imprime mayor que 10 y si no imprime 10 o menos. En esta fórmula evaluamos si en la celda B3 el valor es menor que 10, se imprime menor que 10 y si no, 10 o más. En esta fórmula evaluamos si en esta celda el valor es igual que 10 e imprime igual que 10 y si no, mayor o menor que 10. Cambiamos los valores. Y vemos cómo cambian estas celdas. Para formatear una celda para mostrar cifras con un determinado número de posiciones decimales, en la ficha inicio, en el grupo número, haga clic en disminuir decimales tantas veces como desee. Para aumentar el número de posiciones decimales en la ficha inicio, en el grupo número, haga clic en aumentar decimales tantas veces como desee. Para formatear celdas,
para mostrar cifras con punto separador de miles, en la ficha Inicio, en el grupo Número, haga clic en Estilo Millares. Para quitar el formato Estilo Millares de una celda, en la ficha Inicio, en el grupo Número, seleccione Número. Para formatear celdas para mostrar diferentes estilos de fecha, en la ficha Inicio, en el grupo Número, en el cuadro de selección, seleccione Fecha corta. También puede seleccionar Fecha larga. Para formatear celdas para mostrar cifras que representen porcentajes, en la fecha Inicio, en el grupo Número, haga clic en Estilo porcentual. Prefiera realizar esta acción cuando las celdas están vacías. Para cambiar el tamaño de fuente del contenido de una celda, en la ficha Inicio, en el grupo Fuente, haga clic en Agrandar tamaño de fuente tantas veces como desee agrandar el texto. Y para disminuir el tamaño de fuente, haga clic en Disminuir tamaño de fuente tantas veces como desee disminuir el texto. Para cambiar el tipo de fuente del contenido de una celda, en la ficha Inicio, en el grupo Fuente, haga clic en el cuadro de selección Fuente y haga clic en la fuente que desee. Para cambiar el estilo del texto de una celda a negrita, seleccione la celda y en la ficha Inicio, en el grupo Fuente, haga clic en negrita. Para cambiar el estilo del texto de una celda a cursiva, seleccione la celda y en la ficha Inicio, en el grupo Fuente, haga clic en cursiva. Para cambiar el estilo del texto de una celda a subrayado, seleccione la celda y en la ficha Inicio, en el grupo Fuente, haga clic en subrayado. Para cambiar el estilo del texto de una celda a subrayado doble, seleccione la celda y en la ficha Inicio, en el grupo Fuente, haga clic en subrayado doble. Para cambiar de color el contenido de una celda, seleccione la celda que desee y en la ficha Inicio, en el grupo Fuente, haga clic en Color de fuente y escoja el color que desee. Para cambiar de color el fondo de una celda, seleccione la celda que desee y en la ficha Inicio, en el grupo Fuente, haga clic en Color de relleno y escoja el color que desee. Copiar formato se puede utilizar para aplicar formato de texto y de algunos gráficos básicos como bordes y rellenos. Para copiar formato, seleccione el texto o el gráfico que tiene el formato que desea copiar. Y en la ficha Inicio, en el grupo Portapapeles, haga clic en Copiar formato. Y el puntero se transforma en un icono de brocha.
seleccione o haga clic en la celda a la que desea dar formato. Para ajustar el contenido de una celda para que el texto sea visible dentro de una celda mostrándolo en varias líneas, en la ficha Inicio, en el grupo Alineación, haga clic en Ajustar texto. Para ajustar el contenido de una celda a la izquierda, en la ficha Inicio, en el grupo Alineación, haga clic en Alinear texto a la izquierda. Para ajustar el contenido de una celda al centro, en la ficha Inicio, en el grupo Alineación, haga clic en Centrar. Para ajustar el contenido de una celda a la derecha, en la ficha Inicio, en el grupo Alineación, haga clic en Alinear texto a la derecha. Para ajustar el contenido de una celda en la parte vertical superior, en la ficha Inicio, en el grupo Alineación, haga clic en Alinear en la parte superior. También puede alinear en la parte media y también puede alinear en la parte inferior. Para combinar celdas y centrar un título, seleccione las celdas a combinar y en la ficha Inicio, en el grupo Alineación, haga clic en Combinar y Centrar. Para añadir bordes a celdas, seleccione las celdas que desee y en la ficha Inicio, en el grupo Fuente, haga clic en Bordes, seleccione el borde que desee. Para cambiar el estilo de línea de los bordes, en la ficha Inicio, en el grupo Fuente, haga clic en la flecha de expansión del botón Bordes y en la opción Estilo de línea, seleccione el estilo de borde que desee. El puntero del mouse tomará la forma de un lápiz. Ahora haga clic sobre todas las líneas a las que desee cambiar el estilo. Para crear un gráfico, seleccione el rango de celdas deseado. Y en la ficha Insertar, en el grupo Gráfico, haga clic en uno de los tipos de gráficos o seleccione uno haciendo clic en la flecha de expansión. Para seleccionar un gráfico, haga clic sobre el borde del gráfico. Para cambiar el tipo de gráfico, haga clic sobre el borde del gráfico y en el menú contextual Herramientas de gráfico, en la ficha Diseño, en el grupo Tipo, haga clic en Cambiar tipo de gráfico. Y en el cuadro de diálogo Cambiar tipo de gráfico, seleccione el gráfico que desee y haga clic en Aceptar. Para desplazar un gráfico, haga clic sobre el gráfico y arrástrelo hasta la nueva posición. Para cambiar el tamaño de un gráfico,
haga clic sobre el gráfico y arrastre los controladores de tamaño hasta el tamaño que desee. Para cambiar el tamaño de un gráfico en alto y ancho exactos, haga clic sobre el gráfico y en el menú contextual Herramientas de gráfico, en la ficha Formato, en el grupo Tamaño, en los cuadros de selección Alto de forma y Ancho de forma, establezca los valores que desee. Para eliminar un gráfico, seleccione el gráfico y presione la tecla Suprimir. Para añadir un título a un gráfico, seleccione el gráfico y en el menú contextual Herramientas de gráficos, en la ficha Presentación, en el grupo Etiquetas, haga clic en Título del gráfico y seleccione encima del gráfico y escriba o sobrescriba el texto. Para modificar un título a un gráfico, haga clic sobre el título del gráfico y borre o sobrescribe el título. Para eliminar un título a un gráfico, seleccione el gráfico y en el menú contextual Herramientas de gráfico, en la ficha Presentación, en el grupo Etiquetas, haga clic en Título del gráfico y seleccione la opción Ninguno. Para añadir etiquetas de datos a un gráfico, seleccione el gráfico y en el menú contextual Herramientas de gráficos, en la ficha Presentación, en el grupo Etiquetas, haga clic en Etiquetas de datos y seleccione la opción que desee y aparecen valores o cifras. Para añadir etiquetas de datos a un gráfico como porcentajes, seleccione el gráfico, que debe ser circular, y en el menú contextual Herramientas de gráficos, en la ficha Presentación, en el grupo Etiquetas, haga clic en Etiqueta de datos y seleccione la opción Más opciones de la etiqueta de datos, y en el cuadro de diálogo Formato de etiquetas de datos, en Opciones de etiqueta, en Contenido de la etiqueta, haga clic en la casilla de verificación porcentaje y haga clic en Cerrar. Para cambiar el color de fondo de un gráfico, seleccione el gráfico y en el menú contextual Herramientas de gráficos, en la ficha Formato, en el grupo Estilos de forma, haga clic en Relleno de forma y seleccione el color deseado. Para cambiar el color de la leyenda de un gráfico, seleccione el gráfico y en el menú contextual Herramientas de gráfico, en la ficha Formato, en el grupo Estilos de WordArt, haga clic en la flecha de expansión del botón de relleno de texto y seleccione el color que desee. Para cambiar el color de fondo de una columna, barra, línea o área de gráfico, haga clic sobre el elemento que desea modificar y luego haga otro clic sobre el mismo elemento y en el menú contextual Herramientas de gráficos, en la ficha Formato, en el grupo Estilos de forma, haga clic en Relleno de forma y seleccione el color que desee.
Para cambiar el tamaño de letra de un gráfico o de un elemento del gráfico, seleccione el elemento y en la ficha Inicio, en el grupo Fuente, en el cuadro de selección Tamaño de fuente, seleccione el tamaño de fuente que desee. Para modificar el color del título del gráfico, seleccione el elemento y en la ficha Inicio, en el grupo Fuente, en el cuadro de selección Color de fuente, seleccione el color de fuente que desee. Para modificar el color de los ejes del gráfico, seleccione el elemento y en la ficha Inicio, en el grupo Fuente, en el cuadro de selección Color de fuente, seleccione el color de fuente que desee. Para modificar el color de la leyenda del gráfico, seleccione el elemento y en la ficha Inicio, en el grupo Fuente, en el cuadro de selección Color de fuente, seleccione el color de fuente que desee. Para cambiar los márgenes de la hoja de cálculo, en la ficha Diseño de página, en el grupo Configurar página, haga clic en Márgenes y seleccione un tipo predeterminado de márgenes o puede establecer márgenes personalizados. Para cambiar la orientación de la hoja de cálculo, en la ficha Diseño de página, en el grupo Configurar página, haga clic en Orientación y seleccione Vertical u Horizontal. Para cambiar el tamaño del papel, en la ficha Diseño de página, en el grupo Configurar página, haga clic en Tamaño y seleccione el tamaño adecuado. Para ajustar el contenido de una hoja de cálculo al tamaño de una o varias páginas, en la ficha Vista, en el grupo Vistas de libro, haga clic en Diseño de página y luego haga clic en la ficha Diseño de página y en el grupo Ajustar área de impresión, en el cuadro de selección Ancho, seleccione una página. Y en el cuadro Alto seleccione Automático. Ahora las columnas aparecerán en una sola página, pero las filas pueden extenderse a más de una página. Para imprimir la hoja de cálculo en una sola página, en el cuadro de selección Alto, seleccione una página. De esta manera, Excel reduce los datos o escala para que se ajusten a una página. Para añadir texto en un encabezado de página, en la ficha Insertar, en el grupo Texto, haga clic en Encabezado y pie de página, y en el menú contextual Herramientas para encabezado y pie de página, escriba el texto que desee en el encabezado. Y luego en el menú contextual del encabezado, haga clic en Ir al pie de página, y escriba el texto que desee en el pie de página. Luego haga clic en cualquier celda para volver a la vista normal. Y en la ficha Vista, en el grupo Vistas de libro, haga clic en Normal.
Para modificar un encabezado de página y un pie de página, en la ficha Insertar, en el grupo Texto, haga clic en Encabezado y pie de página y sobrescriba el texto en el encabezado. Y luego en el menú contextual del encabezado haga clic en Ir al pie de página y sobrescribe el texto en el pie de página. Luego haga clic en cualquier celda para volver a la vista normal. En la ficha Vista, en el grupo Vistas de libro, haga clic en Normal. Para insertar numeración de páginas, fecha, hora, nombre del archivo y nombre de la hoja de cálculo, en la ficha Insertar, en el grupo Texto, haga clic en Encabezado y pie de página. Para insertar número de página, haga clic en Número de página. Para insertar la fecha, haga clic en Fecha actual. Para insertar la hora, haga clic en Hora actual. Para insertar el nombre del archivo, haga clic en Nombre de archivo. Para insertar el nombre de la hoja, haga clic en Nombre de hoja. Para eliminar un campo en el encabezado o pie de página, sitúe el cursor en el encabezado o pie de página y sobre él o los campos que desee eliminar, presione la tecla Suprimir. Para revisar y corregir los cálculos de una hoja de cálculo, en la ficha Fórmulas, en el grupo Auditoría de fórmulas, haga clic en Comprobación de errores y en el cuadro de diálogo Comprobación de errores puede corregir los errores encontrados por cada fórmula o cálculo erróneo. Aquí vemos que se ha hecho una fórmula que se ha dividido por 0. Para revisar la ortografía de una hoja de cálculo, en la ficha Revisar, en el grupo Revisión, haga clic en Ortografía y en el cuadro de diálogo Ortografía aparecen las palabras que deben reemplazarse en el recuadro superior y la sugerencia de cambio en el recuadro inferior. Para cambiar una palabra, busque la opción adecuada en el recuadro inferior y haga clic en Cambiar, y realice esta acción por cada palabra mal escrita o repetida que aparezca en el recuadro superior. Para mostrar u ocultar las líneas divisorias de la hoja de cálculo, en la ficha Diseño de página, en el grupo Opciones de la hoja, en la sección Línea de la cuadrícula, haga clic en la casilla de verificación Imprimir. Ahora no se ven las líneas divisorias. Para mostrar u ocultar los encabezados de filas y columnas de la hoja de cálculo, en la ficha Diseño de página, en el grupo Opciones de la hoja, en la sección Encabezados, haga clic en la casilla de verificación Imprimir. Ahora no se ven los encabezados de fila y columna. Si una hoja de cálculo produce varias páginas impresas, puede repetir filas o columnas específicas como títulos o etiquetas en la parte superior o a la izquierda de cada página impresa. Para repetir filas en el extremo superior de cada una de las páginas a imprimir de una hoja de cálculo, seleccione la hoja de cálculo que desea imprimir
y en la ficha Diseño de página, en el grupo Configurar página, haga clic en Imprimir. Títulos. Y en el cuadro de diálogo Configurar página, en la ficha Hoja, en el cuadro Repetir fila en el extremo superior, indique la referencia de las filas que incluyan encabezados de columna. Al finalizar, haga clic en Aceptar. Para ver una vista preliminar de la hoja de cálculo a imprimir, en la ficha Archivo, haga clic en Imprimir, y a la derecha se puede ver una vista preliminar. Si la hoja de cálculo tiene varias páginas, puede hacer clic en la flecha derecha, situada en la parte inferior, para mostrar la siguiente página de la vista preliminar. También puede hacer clic en la flecha izquierda para mostrar la página anterior. Para imprimir un rango de celdas de una hoja de cálculo, seleccione las celdas y en la ficha Diseño de página, en el grupo Configurar página, haga clic en Área de impresión y luego haga clic en Establecer área de impresión. Para imprimir una hoja de cálculo completa, en la ficha Archivo, haga clic en Imprimir. Y en la sección Configuración, seleccione Imprimir hojas activas. Para imprimir una hoja de cálculo con más de una copia, en la ficha Archivo, haga clic en Imprimir. Y en la sección Imprimir, en el cuadro de selección Copias, seleccione el número de copias que desee imprimir y haga clic en Imprimir. Para imprimir un libro completo, en la ficha Archivo, haga clic en Imprimir y en la sección Configuración, seleccione Imprimir todo el libro. Para imprimir un gráfico, seleccione el gráfico y en la ficha Archivo, haga clic en Imprimir y en la sección Configuración, seleccione Imprimir el gráfico seleccionado.